Vamos a comenzar con el primer laboratorio evaluado de cálculo de álgebra lineal, ¿ya? Yo ya les presenté el proyecto, así que los laboratorios están enfocados en tratar de ayudar para que ustedes puedan resolver de buena manera el proyecto. Yo les comenté que el proyecto trata de cadenas de Markov, ¿sí? Así que hoy día yo traigo algunas definiciones de cadenas de Markov, ¿sí? Y finalmente una actividad que vamos a utilizar Python. Entonces dice, una cadena estocástica es un proceso en tiempo discreto en el que una variable aleatoria, x sub n, va cambiando con el paso del tiempo. ¿Ya? Las cadenas de Markov tienen la propiedad de que la probabilidad de que xn sea igual a j solo depende del estado inmediatamente anterior del sistema, es decir, que xn sea j solo depende de lo que pasó en xn-1. ¿Ya? Por ejemplo, si estuviéramos diciendo que la probabilidad de aprobar cálculo integral, si fuera una cadena de Markov, solo dependería del estado anterior, es decir, podríamos decir que solo depende de si usted aprobó cálculo diferencial y no de otra cosa. ¿Ya? No importa, por ejemplo, lo que pasa con álgebra lineal en este caso. ¿Ya? La cadena Markov tiene la idea de que lo que pasa, ¿sí?, en el paso xn solo depende de lo que pasó anteriormente. ¿Sí? En una cadena, por eso aparece aquí la probabilidad de que xn sea igual a j, dado que xn-1 es igual a i. ¿Sí? Esta es una probabilidad condicional. En una cadena, y ahora vamos a ver probabilidades de transición. En una cadena finita con m posibles estados, E1, E2 hasta Em, se puede introducir la siguiente notación. P y J es igual a la probabilidad de que xn sea j, dado que xn-1 es igual a i. ¿Ya? ¿Qué gracia tiene escribir la probabilidad condicional de la cadena de Markov de esta forma? Que como tengo P sub i j, la voy a poder posicionar en una parte de la matriz, donde i y j varían desde 1 hasta m, por lo tanto vamos a ocupar matrices cuadradas, ¿sí?, de dimensión m por m, donde m son los posibles estados. Si P y J es mayor que 0, entonces se dice que el estado EI se comunica con EJ. La comunicación puede ser mutua si también PJI es mayor que 0. Los valores P y J se denominan probabilidades de transición. Como son probabilidades, satisfacen las siguientes dos identidades. Las probabilidades tienen que ser mayores que 0, y si yo sumo todas las probabilidades, tiene que dar 1. Acá esto es una sumatoria desde i hasta m. Por lo tanto, estoy diciendo que si sumo la primera fila, la fila 1 tiene que dar m. La segunda fila también tiene que dar 1, perdón. Y así la suma de las filas siempre va a dar 1. ¿Ya? Para cada i, desde 1 hasta m, todos estos valores se combinan formando la matriz de transición de tamaño m por m, donde P11 es la probabilidad de que xn sea igual a 1, dado que xn-1 es igual a 1, y así sucesivamente con todos los otros valores de la matriz. Además de la matriz de transición, existen las probabilidades, ¿ya? La probabilidad P sub j. La probabilidad una probabilidad de bastante interés es la probabilidad de llegar al estado EJ después de n pasos. Da una distribución de probabilidad P sub i elevado a paréntesis 0. Ya esto quiere decir solamente que este es el estado 0. En 0 pasos, perdón. Se observa que P y 0 es probabilidad de que el sistema ocupe inicialmente el estado EI, de modo que la sumatoria también tiene que dar 0. Esto se puede expresar de manera vectorial. Entonces la probabilidad inicial, esta es la probabilidad de que la probabilidad de llegar al estado 1 en 0 pasos, la probabilidad de llegar al estado 2 en 0 pasos, la probabilidad de llegar al estado m en 0 pasos. ¿Ya? Para hoy día vamos a trabajar solamente con la matriz de transición y con este vector de probabilidades. Entonces, la actividad de hoy día vamos a considerar x sub k
como una variable aleatoria que representa el proveedor de teléfono móvil que se tiene en el periodo K, ¿ya? Entonces, el proveedor de teléfono móvil, LG, Samsung, Xiaomi, Apple, cualquiera, ¿ya? Para comenzar la actividad, deben revisar la base de datos que yo les voy a entregar. Esta base de datos está construida en base a lo que ustedes respondieron en la encuesta que se les mandó, ¿sí? Y para esto vamos a definir el periodo, ustedes van a definir el periodo en el cual trabajarán. El periodo quiere decir, ok, el proveedor de teléfono móvil que ustedes tengan ahora depende, como es una cadena Markov, va a depender exactamente del proveedor de teléfono móvil que tenían anteriormente. Eso es lo que nosotros vamos a considerar, ¿sí? Que si alguien tiene hoy día Xiaomi, depende solamente de qué teléfono móvil tuvo antes. Ahora, ese antes, ustedes me lo van a indicar según miren la base de datos. ¿Ya? Podría ser que algún equipo diga, ok, para mí un periodo es un año, ¿sí? Porque tenemos, una de las preguntas de la encuesta era qué celular tenía el año pasado. Otro periodo podría ser, para otro grupo, el periodo podría ser 2 años, ¿sí? ¿Qué celular tenían hace 2 años? Y también alguien podría decir, profe, para mí el periodo no va a depender del tiempo, sino que el periodo va a ser qué celular móvil, ¿cierto? Se tenía antes, y el antes, bueno, antes que cambiaras a este, simplemente, ¿ya? Pueden ser cualquiera de esas 3 opciones porque tenemos datos para hacer cualquiera de esas 3 opciones. Entonces, lo primero que van a hacer es definir el periodo en el cual trabajarán, ¿sí? Esto puede ser cada 2 años, cada 1 año, o cada vez que se cambia de proveedor u otro que ustedes justifiquen, ¿ya? Esta decisión tiene que estar justificada. Después vamos a cargar la base de datos a Python. Para esto yo copié el código, vamos a cargar la librería Pandas y NumPy. La librería OS es por si acaso alguien tiene problemas con la dirección de trabajo, ¿ya? Entonces, ¿cómo se carga una base de datos a Python? Con el comando pd, que es de la librería Panda, .readTable, ¿sí? La base de datos que yo les voy a pasar tiene el nombre bd. ¿Sí? Esto indica que los decimales están con coma, ¿sí? Que la base de datos tiene encabezado, ¿sí? No, esta es la separación, ¿sí? Y que está en español. Y el datahead es solamente para que ustedes puedan mirar la base de datos a ver si se cargó bien o no. Después que carguen la base de datos, ustedes cuando la carguen van a poder revisar qué periodo van a utilizar. Según la base de datos y según el periodo seleccionado, van a calcular el vector P, es decir, las probabilidades iniciales. ¿Sí? ¿Cuál es la probabilidad actual de que alguien tenga un Apple? ¿Cuál es la probabilidad actual que alguien tenga un celular Samsung? ¿Cuál es la probabilidad actual que alguien tenga un celular Xiaomi o cualquier otro? ¿Ya? Ese es el vector P, las probabilidades actuales. O sea, actualmente, ¿sí? ¿Cuál es la probabilidad de tener distinto proveedor? Evidentemente, la suma del vector P, ¿cuándo tiene que dar? Si yo sumo todo el vector P. 1. 1, ¿cierto? Porque la suma de las probabilidades actuales tiene que dar 1. Perfecto, Bastián. Esto está en la base de datos, ¿sí? Porque yo había una pregunta que decía, indique qué celular tiene actualmente. ¿Sí? Aquí ustedes van a lidiar con alguien que contestó, no tengo celular, me lo robaron, así que van a tener que eliminar ese dato porque no nos está sirviendo en este caso, ¿sí? Bueno, van a tener que lidiar con todas las respuestas de otro que ustedes pusieron. Bueno, esto se puede hacer fácil en Python, ¿sí? Se pueden utilizar funciones que se llaman groupB o aggregate, ¿ya? Y después van a calcular la matriz de transición, ¿sí? Para calcular la matriz de transición tienen que calcular el P11, ¿ya? Creo que la primera, el P11, si pensamos que el primero es Samsung, sería la probabilidad de tener Samsung, dado que en el periodo anterior tuve Samsung, ¿sí? Después el P12 es P12, ¿sí? Miramos aquí la definición. P12 es la probabilidad de tener Xiaomi, dado que antes tuve Samsung. P13, la probabilidad de tener Apple, dado que antes tuve Samsung. Y así sucesivamente quiero que calculen todas esas probabilidades.
¿Ya? Y para acá les puede funcionar le puede utilizar la función query de Panda. ¿Ya? La función query es de pregunta, entonces ustedes pueden ir preguntando acá. Y después, bueno, ¿qué esperaría usted que sucediera en el periodo siguiente? O sea, ¿qué pasaría usted que después de haber hecho todo este análisis, de tener la matriz de transición y el vector P, a ver si usted qué cree que si hacemos esta misma encuesta en 2 años más, qué celulares van a tener las personas? ¿Ya? Aspectos formales. El informe debe entregar un archivo con el nombre, el apellido de uno de los y apellido de cada uno de los integrantes del grupo. Perdón, el informe se debe entregar en un archivo con el nombre y apellido de uno de los integrantes del grupo en el buzón del curso de los siguientes 5 días hábiles. Esto quiere decir que solo una persona lo entrega y el archivo tiene que tener el nombre de esta persona. ¿Sí? 5 días hábiles, el informe se entrega entonces el próximo jueves. En el caso de que corresponda, al inicio del código deben estar los nombres de todos los integrantes. El informe debe estar en formato adecuado, PDF, sin faltas de ortografía y con el siguiente contenido: portada, introducción, marco teórico, desarrollo, discusión, conclusión, referencia y bibliografías utilizadas. ¿Sí? Es corto, ¿sí? Yo sé que están en la semana de prueba, mañana tienen 2 pruebas, entonces les recomiendo, voy a separarlos en grupos, yo les voy a mandar la base de datos, la voy a, al menos hoy día quiero que carguen la librería y que encuentren este vector P. ¿Sí? Después pueden dejar ustedes para el fin de semana hacer la matriz. Entonces voy a armar los grupos, tengo 13 personas conectadas, así que voy a hacer grupos de 3 grupos de 3 y uno de 4. Profe, ¿no podemos tener un grupo armado? Sí, sí, pues. Es que sí, somos 3 personas y Por eso, quiero yo que voy a tenga un abrir grupo la 8. sesión de grupo y tu grupo de 3 personas, Cristóbal, se va a una sala. Yep. Está todo el grupo en la misma sala. Ya. Voy a dejar de compartir la pantalla porque les voy a cargar la base de datos y el laboratorio AEFINIS por mientras. Profe, ¿puede haber un grupo de 4? Un grupo de 4 y 3 grupos de 3. Ay, no he abierto las salas, perdón. Estaba ahí. No estoy mirando el chat porque estoy cargando el laboratorio y la base de datos a EFINIS, ¿ya? Así que me miro el tiro, denme un minuto. Listo la base de datos, está cargada en EFINIS, o sea, listo el laboratorio, voy a cargar la base de datos. Macarena Bravo, Maca, usted ya, falta solo que tu grupo entre el Jorge. A todos los que les falte grupo yo les voy a asignar uno. Denme un minuto para poder descargar la base de datos. Tengo, ¿cómo se me olvidó de nuevo grabar? Ah, no, estoy grabando. Jorge, Pat, Tyron, Paul, Mati, Vladimir, Mati, Labra. Sí, profe, es que no sabemos dónde irnos porque teníamos un grupo y éramos 5 y ahora estamos cachando con el Jorge dónde ir. Ah, ya, claro. Los grupos de laboratorio no coinciden con los de proyecto. Lo siento.
Ya, ahí está cargado el sistema, la base de datos y el archivo. La base de datos y el laboratorio. Profe, ¿nos puede meter a una sala a mí con el Paul desde Zoom no nos deja? No puedo meterlo a una sala con el Bastián, pero ya están todos los grupos más o menos armados. Hay grupos que les falta gente, pero no... Ah, se conectó más gente. Profe, yo tampoco pude entrar. Ya, entonces tengo grupo 1 listo, grupo 2. ¿Quién no tiene grupo? Yo, Guillermo. Yo, profe. Ya, Miguel, no tengo ningún Miguel. Ah, está ahí con Guillermo. Guillermo, ya. Guillermo, te voy a mandar un grupo con el Bastián Figueiredo. Ya, ¿quién Ya, más gracias. soy yo? Yo, Vladimir. sí. Ya, que me dicen yo y no sé quién es yo, po. Pero ahí te mandé al mismo grupo con el Bastián y el Guillermo. Ok. Ya, Paul y Oscar. Voy a... Denme un minuto. Ya, ustedes dos van a trabajar juntos, no voy a hacer sala, los voy a dejar a ustedes dos trabajando acá en la